Ser Podcast. Serendipias, la ciencia de la cadena Ser. Hace 253 años, cierto ingeniero escocés patentó una máquina que, alimentada con agua hirviendo, podía trabajar como los humanos y las bestias. Acababa de nacer la máquina de vapor moderna y con ella, la revolución industrial. Durante muchos siglos pensamos en el tiempo como algo cíclico, condenado a repetirse una y otra vez. Tardamos bastante en comprender que la sociedad podía avanzar hacia algún lado, e incluso entonces el progreso estaba en manos de Dios. Fue la Ilustración quien nos puso en el centro de la historia y nos convirtió en escritores de una novela que ya protagonizamos. Así llegó la revolución industrial y sus logros reforzaron nuestra confianza en esa nueva cosmovisión. Pero el progreso resultó ser mucho más complejo y durante el siglo XX la luna de miel terminó en divorcio. La revolución industrial había desencadenado la fiebre de los combustibles fósiles. El mundo se plastificaba y tanto la ciencia como la técnica adelantaban a la ética por la derecha. Un nuevo concepto de progreso estaba a punto de surgir. Like a fish on land. Marta Seror, ¿qué tal? Ignacio Crespo, muy bien. Me vas a presentar tú. Bueno, ya que no lo haces tú mismo. Es verdad, hoy se me ha olvidado. Bueno, pero vamos a centrarnos en lo nuestro. ¿De qué vas a hablar hoy? ¿A qué siglo o qué momento histórico has decidido viajar mentalmente? Va a ser muy revolución industrial. Vale. La segunda, en concreto. Cualquiera diría que se ha hecho el programa entero pensando en ello, ¿no? Pues un poco sí. De acuerdo. Vamos a hablar de los plásticos. Vale. No concebimos nuestra vida sin plásticos a día de hoy. Efectivamente. Pueden estar en todos sitios, en el cepillo de dientes, en la funda de las gafas, en los auriculares que se está utilizando la gente para escucharnos, ¿no? En las jeringuillas. Claro. A nivel sanitario, a nivel construcción, a nivel alimentación, tú piensa en los tuppers. Podemos mirar en todas partes y hay plástico. Pero no siempre ha sido así. No siempre ha sido así, entonces por eso he querido rastrear ese momento en la historia en el que se empezaron a dar los primeros pasos hacia el descubrimiento de los plásticos. Genial. Entonces hay un año. Hay un año. Y para eso nos tenemos que ir 160 años atrás. Ostras, es bastante. Vale. Vamos a irnos a 1862. Pues contextualicemos eso. En 1862, la humanidad se encuentra en la mitad de un siglo determinante para el mundo tal y como lo conocemos. Los Estados Unidos se encuentran en plena guerra de secesión y en México ha comenzado la segunda intervención francesa. Pero no todo es destrucción. En este año, el presidente Lincoln transmite su intención de emitir la Proclamación de Emancipación, mediante la cual se liberará a los esclavos de los territorios rebeldes. Mientras, en Francia, Louis Pasteur y Claude Bernard completan la primera prueba de pasteurización para hacer más seguro el consumo de leche y otras sustancias, salvando así millones de vidas. Y en Prusia, Otto von Bismarck es nombrado canciller. En 1862 también nacen Claude Debussy, Lois Fuller, Gustav Klimt y Auguste Lumière. Víctor Hugo publica Los Miserables y Lewis Carroll le cuenta a la pequeña Alice Liddell un cuento que más tarde se convertirá en las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Marta, todo esto que nos están contando me parece bastante apropiado, porque el mismo año en el que se empieza a pasteurizar o se plantea pasteurizar la leche para hacerla segura, se inventa el plástico para contenerla. Fíjate. Ya ves. Qué épico todo, ¿no? Sí, parece todo orientado a ello. En este año tenía que ocurrir. Fíjate que yo lo que me imaginaba escuchando todo esto es, viniendo un poco hacia lo mío,
un gran laboratorio, Ajá. vamos a situarnos, Vale. con un montón de armarios, vitrinas, dentro de esas vitrinas un montón de frascos, recipientes, conteniendo sustancias, elementos, imagínate. Un laboratorio química. Exacto. Vale, perfecto. Con todos mis respetos a la comunidad química, porque ya sabéis que yo soy física, vamos a hablar de los plásticos, a intentar entenderlos un poquito Perfecto. más. Entonces, ¿qué tenemos que saber para entender los plásticos? Pues lo primero, que los plásticos son materiales sintéticos constituidos por polímeros, que son grandes moléculas consistentes en una cadena larguísima de unidades repetidas. Vale, o sea, como una especie de serie de unidades como ladrillos constantemente enlazados. Exactamente. Vale. ¿Por qué han sido tan importantes los plásticos? Pues por muchísimas propiedades que comentaremos a continuación, sobre todo pues porque eran básicamente muy maleables, muy resistentes. Podíamos elegir su color, podíamos elegir su tamaño. Esto es lo que la gente buscaba, ¿no? Que fueran resistentes, baratos, fáciles de producir. Y en cuanto a esto, situándonos en este laboratorio mágico, en 1862, vamos a centrarnos en la historia del inglés Alexander Parkes, que se considera el inventor y el que patentó el primer plástico, que no fue muy original porque lo llamó parkesina. Ah, vale, claro, un poquito en honor a él. Eso es. Estaba compuesto de nitrocelulosa ablandada con alcanfor. Nitrocelulosa nos puede sonar, por un lado, a celulosa, que a lo mejor nos suena Como más. del papel, por ejemplo. Eso es. Vale. Y nitro podemos intuir que es una cosa a lo mejor un poco explosiva. Claro, es verdad, por nitroglicerina, nitrotolueno. Eso es, pues es que se empleaba en la elaboración de explosivos, propulsores para cohetes. Claro, suena mala idea, ¿no? Crear algo que mezcle celulosa y nitro. O por lo menos estar en un laboratorio con frasquitos de esto. Pero no importó demasiado porque 10 años después hubo una gran escasez de marfil y resulta que un fabricante de bolas de billar, que por aquel entonces se fabricaban con marfil, ofreció un premio con una cantidad de dinero impresionante a quien encontrase un sucedáneo de este material. Vale, para evitar el marfil, entonces hacerlo todo más ecológico, barato y asequible. Esto es, llamados por este anuncio, John Isaiah Hyatt, un par de hermanos estadounidenses, adquirieron la patente de Parkes, la parkesina, y se pusieron pues a darle un toque más. Vale, querían algo igual más seguro. Querían algo un poco más seguro para construir bolas de billar que, date cuenta, que colisionan. Claro, que no explotaran, era una buena idea. Pues echaron un poquito de polvo de marfil por aquí, un poquito de tela por allá, un poquito de goma laca, y dieron con otro invento que se llamó celuloide. Vale, como la del cine. Pues exactamente eso, se inventó y empezó a utilizarse sobre todo en la industria cinematográfica. Ahora mismo ya no se utiliza tanto porque si os acordáis de Cinema Paradiso, por ejemplo, era muy combustible. Claro, seguía siendo combustible aunque igual no explosiva. Perdón por los spoilers, pero bueno. Ahora mismo, ¿para qué se utiliza el celuloide? Pues para bolas de ping-pong, púas de guitarra, otros instrumentos musicales, y poco a poco se fueron inventando y se fueron descubriendo otros plásticos que nos proporcionaran pues otras formas de concebir nuevos objetos. Por ejemplo, el primer plástico completamente sintético fue la baquelita, que tampoco nos va a sorprender. Su creador fue el químico Hendrik Baekeland. Es que les faltaba un poquito al final todos querían rendirse homenaje a sí mismos. Sí. Después llegó en 1912 el policloruro de vinilo, el PVC. También nos suena bastante. Siguió el metacrilato desde 1928. 10 años más tarde comenzó la producción industrial del nylon y así sucesivamente. Hasta que ya a mediados del siglo pasado, vamos viniendo un poco más para acá, el alemán Karl Ziegler desarrolló el polietileno. Vale. Y un año después se desarrolló el polipropileno. Todos estos ya son más plásticos de los de hoy en día. Sí. De hecho, son de los dos más utilizados en la actualidad. Que leemos la composición de los juguetes de niños y muchos de ellos tienen estos nombres. Así que ya sabemos de dónde viene, del intento de sustituir el marfil que escaseaba y que no explotaran las bolas de billar. Es que los plásticos son el futuro. Solo quiero decirte una palabra. Tan solo una palabra. Sí, señor. ¿Atiendes? Sí, señor, atiendo. Plásticos. ¿Qué quiere decir exactamente? Los plásticos tienen un gran porvenir. Piénsalo. ¿Lo pensarás? Sí, lo pensaré. Shh, no se hable más. Nos veremos.
Pues nos veremos, Marta. Muchísimas gracias por tu sección y por esta referencia fantástica al graduado y a Dustin Hoffman. Gracias. Por las aceras de la madrugada baila con las porteras su milonga el sol, con las ojeras que le sobran a tus ojos, corazón, un día después de lo que el viento se llevó. La secretaria. Estamos escuchando Lágrimas de plástico azul de Sabina, porque es muy apropiado con lo que acabamos de contar. Estábamos hablando de desastres medioambientales en cierto modo. El plástico es uno, pero no podíamos pasar sin tratar el que realmente copa los medios, que es el cambio climático. Y para hablar sobre esto, que es un dominio tan complejo y tan lleno de espinas y de puntos que podemos confundir, tenemos la suerte de contar con Manola Brunet. ¿Qué tal, Manola? Pues muy bien, Ignacio, estupendamente y encantada de estar en vuestro programa. Encantados de tenerte porque tienes un currículum espectacular. Voy a intentar leerlo. Vale. Tú me dices si digo algo mal. Manola Brunet es directora del Centro de Cambio Climático de la Universidad Rovira Virgili, presidenta del Comité Permanente de Servicios Climatológicos de la Organización Meteorológica Mundial, y a mí eso ya me parece espectacular. O sea, podríamos seguir leyendo y estar aquí 5 minutos, pero con esto llega. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Vale, pues mira, voy a empezarte a preguntar lo que todo el mundo saca últimamente, y es cambio climático. ¿No le llamábamos a esto antes calentamiento global? ¿Existe alguna diferencia? Bueno, vamos a ver, son dos conceptos íntimamente relacionados, aunque son distintos. El calentamiento global es la causa o el motor del cambio climático y está asociado al incremento en las concentraciones de gases con efecto invernadero en la atmósfera, y a su vez están derivadas principalmente del consumo masivo de carburantes fósiles. Mientras que el cambio climático es la deriva que el sistema climático está pasando, ya que se está dirigiendo a un nuevo estado de equilibrio con una mayor disponibilidad de calor. En ese sentido, son dos conceptos relacionados por si nos estamos refiriendo al forzamiento humano del clima, claro, pero con contenidos distintos. Entiendo que también el cambio climático es más amplio por lo que estás diciendo, incluye más cosas que simplemente un aumento generalizado de las temperaturas. Exactamente. No solo, o sea, el calentamiento global, el incremento de gases de efecto invernadero genera una mayor disponibilidad de calor en el aire. Pero esto tiene efectos sobre todos los sistemas naturales y hasta los sistemas socioeconómicos y humanos. El sistema climático en la actualidad dispone ya de más calor y lo está conduciendo al clima global y a los climas regionales, a un cambio en los patrones meteorológicos y climáticos. Por ejemplo, el cambio climático incrementa la intensidad de los extremos meteorológicos, de los extremos climáticos, hidrológicos, como serían las olas las olas de calor, las precipitaciones extremas, las sequías, las inundaciones repentinas derivadas de fuertes lluvias, etcétera. Y todo ello cada vez tiene crecientes costos económicos y en términos de vidas humanas también. Porque a veces pensamos solamente en los ositos polares, que también es un problema, pero estamos hablando de dimensiones económicas, políticas, biológicas, sociales, lo que estás comentando. Exactamente. Es decir, no solo se dispone de más calor y por eso el clima cambia, no solo las temperaturas, sino también los patrones pluviométricos, la distribución de campos de presión, los vientos, etcétera, sino que además tiene también efectos claros sobre otros sistemas naturales. Sobre los océanos no solo están acumulando mayor calor que con anterioridad, sino que además se están acidificando. Y eso pues lleva a graves riesgos. Por un lado, el nivel del mar se incrementa y eso tiene consecuencias claras especialmente en las zonas de costas bajas y arenosas, con más frecuentes inundaciones costeras también asociadas a una mayor intensidad de las tormentas marinas.
Además, la acidificación tiene claras implicaciones negativas en el desarrollo y en la capacidad de reproducción de los organismos marinos, afectando a toda la cadena trófica marina. Además, también hemos observado una clara pérdida y disminución de las masas de hielo, lo que denominamos la criosfera, que tiene también efectos muy importantes y además, pues a través de unos mecanismos de realimentación en los que no entraré, aceleran también el cambio de clima que estamos observando. Claro, al final es un bucle que se retroalimenta a sí mismo. Exactamente. Por no hablar de hechos observados como la migración en altura y en latitud de especies tanto marinas como terrestres que conllevan a una pérdida de biodiversidad por incremento de la competitividad entre especies y a una extinción de especies. Todos estos aspectos, de una manera así muy general, tienen graves consecuencias socioeconómicas y ambientales para el futuro de nuestro planeta, sin ninguna duda. Que no son pocos aspectos. Yo estoy seguro de que la lista podría ser incluso más larga y me paro a pensar y digo, ostras, es que cualquiera que la escuche tiene que sentarse y preocuparse un poquito, aunque sea un poquito, de decir, oye, ¿a dónde estamos yendo? Lo que pasa es que nos encontramos gente que lo niega y quiero preguntarte por eso, no en concreto por negacionistas en general, sino por los que dicen, bueno, es que esto ya ha pasado antes y igual no tiene tanta importancia ahora. ¿Cómo podemos responderles? ¿Qué hay de cierto en eso? Pues poco. Vale. A ver, mi respuesta sería no, el cambio que estamos observando no tiene precedentes, no tiene parangón con los cambios acaecidos en épocas pasadas. Es cierto que el clima en el pasado ha cambiado y cambiará también en el futuro, pero la velocidad del cambio actual no es comparable a ninguno de los cambios observados del clima causados por factores de tipo natural que se hayan podido observar en el pasado. Y, por ejemplo, para ser más detallada, hemos de pensar que en este periodo interglacial cálido en el que estamos viviendo, que está durando, llevamos 20.000 años, de un periodo que llamamos periodo Holoceno cálido, pues para pasar del máximo glaciar de hace unos 20.000 años, es para incrementar en tan solo 1 grado la temperatura del aire global, se requirieron, en el mejor de los casos, más de 1.000 años. Claro, es bastante tiempo. Cuando, en la actualidad, en menos de 60 años, hemos incrementado la temperatura media del aire en algo más de 1 grado. No es comparable la velocidad con la que se está produciendo el cambio de origen humano, de origen antrópico, con los cambios climáticos del pasado. Claro, lo decían a causas naturales. Y el actual no tiene precedentes por supuesto, ni en el registro instrumental, ni en los registros paleoaproximados del clima. Hablando de registros, vamos a hacer un giro total, y no miraremos solamente el pasado, sino el presente. Testimonios de personas que ahora mismo instantemente no, pero ahora mismo en los últimos meses han visitado lugares con grandes masas de hielo. Tenemos por aquí un audio. Estoy en la Antártida, al lado de un glaciar. Hacen unos vientos de unos 50, 60 kilómetros por hora. Me han dicho los meteorólogos que estoy acompañando aquí que estaremos en torno a 12 o 15 grados bajo cero. Ya hemos estado grabando fauna salvaje antártica. Primeros días ya grabando bichos. Tenemos unas imágenes. ¿Veis este glaciar que tengo aquí detrás? Justamente, pues esta mañana lo hemos estado visitando, hemos estado navegando justo debajo de él. Hoy hemos hecho una cosa muy guay. Hemos ido en moto de nieve por 2 glaciares. Estamos escuchando a Alberto Parada, que junto con Sara Pinto han estado visitando la Antártida para comunicarnos cómo están cambiando las cosas. ¿Qué tal estáis? Pues aclimatándome de nuevo al calor después de pasar frío. Sí, yo también. Y a la gente también. Claro, sobre todo a la gente. Estabais muy tranquilos allí. Sí. Seguimos teniendo con nosotros a Manola, que está por aquí. Entonces quiero que hablemos entre todos un poco sobre el cambio climático. Pero antes que nada, habiendo vivido vosotros esta experiencia, me gustaría preguntar cómo cambia tu vida el haber pisado la Antártida. Pues en mi caso concreto cambia por completo, yo diría. No sé, es una experiencia de esas totalmente trascendentales. Entre otras cosas porque es muy difícil
que cualquier persona, cualquier ser humano llegue hasta allí, porque en algunos de los sitios incluso en los que hemos estado, yo he tenido la suerte de participar en la campaña antártica española, entonces ahí, por mucho dinero que tengas, no vas, ¿no? O sea que no hay... Claro. Entonces es una experiencia de verdad de esas que te marcan. Luego vuelves y te quedas, sí, tocado, yo creo que de por vida. Sí. Porque al final sois biólogos, sois comunicadores científicos, habéis escuchado esto 1000 veces, pero vivirlo tiene que ser distinto y sobre todo organizarlo. Sara, ¿cómo fue esa experiencia, organizar una expedición así? Bueno, en la campaña antártica española participa muchísima gente, no es solo la gente que se ve luego en las bases. Este año me parece que había más de 300 personas con toda la logística que implica. Yo iba, por ejemplo, en el buque, en el Hespérides. De hecho, yo no llegué a pisar las bases porque hubo ahí un brote de COVID, sí, y tuvimos que girar. Entonces, yo solo estuve en el Hespérides. Y bueno, trabaja el CSIC, trabaja la Armada, trabaja el Ejército de Tierra. Hay un comité polar español, entonces hay muchísima gente diferente que trabaja para poder sacar esto adelante. Claro, pero entonces lo organizaste la parte de comunicación, fuiste hasta allí y tuviste la mala fortuna de no pisar la Antártida. Exactamente, nosotros íbamos en la plaza de comunicación, que sale todos los años una convocatoria para que un proyecto pueda ir a hacer divulgación, y bueno, íbamos Álvaro Luna, Alberto y yo como equipo. Ellos dos iban en avión, entonces consiguieron llegar, así que gracias a eso tenemos ahora mucho material que podemos utilizar, y yo pues me hice la valiente de cruzar el paso del Drake y hubo un brote en el buque, así que tuvimos que girarnos, pero lo bueno es que he visto mucho en la Patagonia. Y habrás visto también masas de hielo por allí, que supongo que también estarán siendo afectadas por el cambio climático. Sí, de hecho en los últimos 60 años en la Patagonia se ha perdido en los glaciares 1000 kilómetros cuadrados, que eso es una burrada, con todas las consecuencias que tiene. Y además tuve la suerte que cuando me recorrí 1000 kilómetros por la Patagonia viendo glaciares, porque fui con un compañero que es glaciólogo. Entonces tuve la suerte de poder ver delante mía, no sé si suerte o desgracia, porque realmente veías delante tuya cómo se estaban derritiendo, cómo se cae un bloque enorme de hielo delante tuya, claro, que no se va a recuperar, y luego las consecuencias en la población local. Desde luego. Alberto, ¿tú tienes alguna historia concreta que nos quieras contar antes de que volvamos a la parte dura de esta tertulia? Sí, ahora que mencionas, Sara, los glaciares, una de las cosas que a mí más me impactaron también, supongo que a Sara a ti también, es el sonido de los bloques gigantes de hielo cuando se desprenden del frente del glaciar y caen a plomo al agua, al mar en ese caso. Es como un sonido que no he escuchado nunca en mi vida, es como que estalla el mundo entero y se te ponen los pelos como escarpias, vamos. Claro, un sonido aterrador. Y que entiendo... Como un trueno muy fuerte. Sí, me produce sentimientos encontrados. Entraña cierta culpa, podríamos decir, porque recordemos que, por volver ya al tema, que en el penúltimo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC, que tanto se habla, decían que, además con todas las letras, no había lugar a duda, que parte de la culpa de todo esto la tenemos nosotros, que no hay duda al respecto. Sí, bueno, a mí particularmente no me gusta utilizar la palabra culpa, claro, porque el que tiene la culpa se siente culpable. A mí me gusta más usar la palabra responsabilidad, porque el que tiene la responsabilidad se siente responsable. Entonces eso te abre un poco más la puerta a poder cambiar las cosas. El detalle ese. Es el detallito ese, pero sí, o sea, indudablemente, ya lo ha dicho antes Manola, o sea, nosotros estamos en el ajo, nos guste o no nos guste, lo neguemos o lo aceptemos, eso es. Y para hablar para los escépticos, Manola, ¿cómo podemos estar seguros de que realmente tenemos parte de responsabilidad? Vamos a decir responsabilidad. Bueno, pues mira, a ver, la comunidad científica, en concreto el IPCC, desde el 2007 estableció que el calentamiento global, por tanto, el cambio climático era inequívoco y virtualmente cierto, que había sido forzado por las actividades del hombre. Entonces tenemos no solo las observaciones realizadas acerca de la atmósfera y de otros componentes, o las reconstrucciones paleoclimáticas que nos pueden poner en contexto los cambios que estamos observando actualmente, sino también tenemos instrumentos como es la modelización climática, que nos han mostrado que solo cuando se introducen los factores de forzamiento humano, es decir, cuando se introduce el incremento en las concentraciones de gases con efecto invernadero, además de los factores de forzamiento natural, como son los cambios en la radiación solar o el impacto del vulcanismo, solo
introduciendo los factores de forzamiento humanos, se puede reproducir más o menos bien los cambios observados. De tal manera que los factores naturales por sí mismos no explican, no pueden simular bien lo ya observado. Se han de añadir los factores antrópicos, ya digo, el incremento de gases, y entonces se simula tremendamente bien la evolución térmica de nuestro planeta o el calentamiento global. Y ya que hablamos de simular... Perdón, sigue. Que por tanto los factores naturales por sí solos, fundamentalmente el forzamiento solar, no explican el incremento de temperatura global del aire que hemos observado en estos 60 o 70 últimos años. Y teniendo esto ya tan claro, la siguiente pregunta, que yo supongo que mucha gente se la estará haciendo en casa y se la harán, porque, ojo, yo creo que pronto se tipificará algún tipo de angustia relacionada con el cambio climático y la culpa que sentimos. Conozco gente que lo sufre. Entonces, ¿estamos a tiempo de cambiar lo que está pasando o ya es un tren que ha pasado? ¿Qué me podríais decir? Bueno, en todo caso, yo diría que cada vez nos queda menos tiempo para mitigar el cambio climático, para reducir emisiones y estabilizar concentraciones de gases. Pero aún tenemos posibilidades, siempre y cuando, creo yo, los gobiernos y las grandes corporaciones industriales y financieras responsables de la mayor parte de emisiones adopten medidas para una transformación rápida y multisectorial de nuestro sistema energético, con el abandono rápido de los carburantes fósiles y el desarrollo de energías limpias. Que todavía existan subsidios a la producción y extracción de carburantes fósiles, que no al consumo, que también existen, pues yo diría que deben finalizar. Y eso es una decisión política y empresarial. Hemos de llegar a una reconversión del sistema energético para poder mitigar el cambio climático que estamos observando en la actualidad. Una conclusión, no digo optimista, sino positiva, en cuanto a hay cosas que podemos hacer, debemos hacerlas. Y yo creo que al final concluimos siempre las tertulias del mismo modo, que es diciendo, tener cabeza, que esto de la tecnología está muy bien, la ciencia también, pero tenemos que saber cómo la empleamos, cómo la utilizamos y para dónde queremos ir. Así que muchísimas gracias, Manola, Sara y Alberto, por haber estado aquí con nosotros. A ti, Ignacio. Sí, muchísimas gracias, Ignacio. Un placer. Estamos encantados. Serendipias. La ciencia de la cadena SER. Buenas tardes, Mario. ¿En qué andas esta semana? Bueno, pues han dejado el listón muy alto nuestros tertulianos, así que vamos a intentar dar la talla. Y como cada semana te traigo una selección de las noticias científicas que más me han gustado y que quizá no han tenido toda la atención que merecen. Vienes a hacerles justicia, ¿no? Eso es. Bueno, pues vamos allá. ¿Con cuál empezamos? Empezamos con una que solo el titular os va a dejar boquiabiertos. Unos científicos han decidido meter un dinosaurio burgalés en un acelerador de partículas. Bueno, en concreto van a introducir su cráneo de 125 millones de años de antigüedad para atravesarlo con los rayos X que emiten cuando curvamos su trayectoria para que aceleren dentro de un gran anillo, y de ahí el nombre. La trayectoria de las partículas, ¿no? Eso es. Y la intensidad de estos rayos X es muy superior a la de las máquinas de los hospitales, y tranquilos todos porque no va a producir ningún daño en el objeto. Los investigadores quieren revelar la estructura interna del cráneo del dinosaurio y sacar así conclusiones sobre la forma de su cerebro y por lo tanto sobre su comportamiento en vida, pues si tenía desarrolladas las estructuras relacionadas con el olfato, con la vista, etc. La buenísima conservación del cráneo, que es del Museo de Sala de los Infantes, así como su pequeño tamaño al pertenecer a un dinosaurio de aproximadamente 1,5 metros de longitud, le hacen el candidato perfecto, y es por eso que ha atraído la atención del acelerador de partículas de Grenoble, en Francia. La verdad es que no decepciona. ¿Tú te imaginabas diciendo esto en la radio? Meter un dinosaurio... Nunca lo pensé. Cuando terminé la facultad de periodismo nunca pensé que diría esto, así que te estoy muy agradecido, Ignacio. Nada, yo encantado. Intentaremos que siga así. ¿Y qué más tienes? ¿Tienes alguna noticia extra? Vamos con otra. Resulta que si queremos ir a la Luna vamos a tener que hacer la fotosíntesis. Como las plantas, pues algo parecido. Cuando viajemos a otros mundos necesitaremos llevar con nosotros oxígeno para respirar, pero aunque no lo parezca, el oxígeno pesa.
y la opción más viable parece ser obtenerlo de algún modo allí a donde vayamos, sea Marte o la Luna. Y esto es lo que conocemos como fotosíntesis artificial, una versión de laboratorio, por así decirlo, de lo que hacen las plantas para convertir el dióxido de carbono en oxígeno, haciendo así respirable el aire en la Tierra. Pues bien, durante los últimos meses se han publicado algunas investigaciones bastante prometedoras en esta línea. Una de ellas, por ejemplo, del equipo de investigación de la Universidad de Nanjing, plantea utilizar el polvo de la Luna, su agua, las exhalaciones de los astronautas o la energía solar para producir oxígeno y, de regalo, metano, que podría servir como combustible. Un todo en uno. Todavía estamos muy lejos de que algo así sea real, pero por lo que he leído, estos pasos dan resultados que podríamos aplicar mucho antes aquí en la Tierra, en nuestro planeta, para reducir así la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y controlar un poco el avance del cambio climático. Fantástico. Dinosaurios, aceleradores de partículas, el futuro de la exploración espacial. Un poco de todo. Haciendo como si fuéramos plantas. Pues fantástico, Mario. Muchísimas gracias por traernos todo esto. Gracias a ti, Ignacio. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. La contrabiografía con Pablo Fernández. Pablo, has estado en el rincón de pensar, ¿no? Sí, creo que esto me pasa por enviarte los guiones un poco más tarde de lo que debería. Y por hablar de gente que las personas tenemos en gran admiración y de repente tú vienes a rompernos los sueños. A ver, yo insisto en esto, o sea, yo vengo a bajar a la gente a la Tierra, a demostrar que las grandes personas que se han dedicado al mundo de la ciencia son muy grandes, pero sobre todo que son personas. No, si tu frase de los genios son genios, pero también personas, es muy rotunda. En concreto, ¿qué genio nos traes hoy para lanzarle piedras? Pues mira, como Mario nos ha venido a hablar de la exploración espacial y vivir en otros planetas, creo que una cosa fundamental que necesitamos para poder explorar esos otros planetas es llegar hasta ellos. Sí, es primer paso. Es bastante importante, sí. Entonces, vamos a hablar de el descubridor de la ley de la gravitación universal y que es una figura que nos ayuda a entender cómo se mueven los planetas. Vale, estamos hablando de Newton. Efectivamente. Bueno, pues la gente se va a enfadar bastante. Escuchemos un poquito sobre él. Isaac Newton nació en 1642 en Woolsthorpe, una pequeña aldea del Reino Unido. Fue un bebé prematuro. Su padre murió cuando solo tenía 3 meses y su madre volvió a casarse con un reverendo, abandonando al pequeño Isaac con su abuela. Era un niño despistado, siempre en las nubes, pensando en sus cosas, pero también muy inteligente, y muy pronto empezó a mostrar una gran habilidad construyendo pequeños modelos de máquinas. Debido a esto, acabó estudiando en el Trinity College, donde comenzó a desarrollar su interés por la filosofía natural hasta licenciarse en 1665. Ese mismo año, estalló un brote de peste bubónica que le obligó a encerrarse en la hacienda familiar. En ese retiro, que conocemos como su año milagroso, revolucionó varias áreas de la física, formuló su famosa ley de la gravitación universal, escribió las bases del cálculo y comenzó a trabajar en el estudio de los colores, esbozando lo que después se convertiría en uno de sus grandes trabajos sobre óptica. Gracias a sus trabajos en gravitación y dinámica, Newton se convirtió en uno de los filósofos naturales más respetados, lo que le llevó a obtener una cátedra universitaria, ser presidente de la Royal Society y finalmente a ser investido caballero. Sir Isaac Newton murió en 1727 a los 84 años, tras toda una vida respirando los vapores tóxicos de sus experimentos, los cuales nunca dejó de hacer. A ver, de Newton se ha hablado todo lo que se tenía que hablar, Pablo. ¿Nos vas a traer realmente algo original? Bueno, voy a hacer el esfuerzo, porque es verdad que se ha hablado muchísimo de Newton. Al fin y al cabo es el padre de las leyes de la dinámica, de la gravitación universal, de la óptica, del cálculo. De todo, casi revolucionó la física de su momento. Claro, de hecho se le llama mucho el padre de la física moderna, ¿no? Sin embargo, tengo la sensación de que todas las biografías, cuando se intentan centrar en algo malo de Newton, suelen hablar pues, de su beligerancia, ¿no? De hasta qué punto se enfrentaba con la gente cuando estaba convencido de sus propias ideas. Que era un broncas. Sí, no lo quería decir así, no, pero sí, la verdad es que sí. Entiendo qué es lo que estás diciendo.
De hecho, esto no es una cosa que le viniese de mayor. Porque ya sabes que hay gente que con la edad se vuelve un poquito más agresiva, quizá un poco más... que salta huraña. Más. Eso es, huraña, ahí está. Pues Newton en realidad lo tenía desde bastante pequeño. O sea, para que tú te hagas una idea, con esto de que su madre, bueno, su padrastro hizo que su madre le abandonase con sus abuelos, se convirtió en una persona como bastante solitaria. Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea. Es decir, te abandona tu madre con tu abuela porque se ha casado con otro, es duro sí. de recibir. Y entonces él tenía una relación un poco regulera y él era una persona muy devota. Entonces en su adolescencia, en algún momento, escribió en su diario una lista de 50 pecados que había cometido, y uno de ellos era haber amenazado a su madre y a su padrastro con quemarles y quemar la casa con ellos. Qué bien, ¿no? Qué completito. Sí, o sea, había señales ya de... Sí, se veía el gran Newton dentro del pequeño Newton. Efectivamente. Y luego de mayor tuvo otra de las broncas más grandes que tuvo, que esta es probablemente la más conocida, que es la que tuvo con Leibniz, que fue la otra persona que también desarrolló el cálculo infinitesimal. Es verdad que cada uno de ellos lo desarrolló por separado. O sea, decir que uno de los dos es el inventor como tal es un poco complicado porque la aproximación de Newton era más parecida a lo que hacemos ahora. Sin embargo, la aproximación de Leibniz, o sea, la notación de Leibniz es más parecida a lo que estamos diciendo es cálculo infinitesimal, es una de las herramientas más potentes que tiene ahora mismo la física y la matemática, ¿no? Eso es, eso es. Vale, simplemente que la gente tenga eso en mente es suficiente. Ahí está. Y luego... otra de las broncas que tuvo, porque bueno, Leibniz al final es una persona que era de otro país, que le quedaba más o menos lejos, pero también se enfrentaba con gente que tenía mucho más cerca, como es el caso de Hooke, que era otro miembro de la Royal Society como él, y se pelearon por quién había desarrollado la ley del inverso cuadrado, que es el centro de la teoría de la gravedad. Vale, esto de que a medida que te alejas la gravedad se vuelve más suave, y eso es. La relación con la que se vuelve más suave. Ahí está, efectivamente. Vale. De hecho, este pique fue una cosa que fue tan conocida que hizo que se llegasen a crear rumores de que el único retrato que había de Hooke en la Royal Society había desaparecido por culpa de Newton. Sin embargo, vamos a destacar que la Royal Society dice que esto es muy improbable y que no hay pruebas reales de que ocurriese. Es bonito imaginárselo, ¿no? Claro. Prendiendo fuego. Sí. El fuego acompañando a Newton toda su vida. Efectivamente. Sin embargo, una cosa que me da la sensación de que se habla menos de lo que se debería al hablar de biografías de Newton es que no solo trabajó en el ámbito de la física, sino que estaba también bastante en cosas poco científicas. Vale, a ver. La primera de ellas es la alquimia. Newton trabajó muchísimos años dentro del mundo de la alquimia, sobre todo en sus últimos años como investigador, y tenía más o menos... O sea, unos trabajos bastante desarrollados en esto. Que la alquimia no es química, para quien pueda sospecharlo. Es esto de buscar la eterna juventud y milagros parecidos. Ahí está. No es una ciencia, ni muchísimo menos. Y la principal idea de la mayoría de alquimistas era conseguir transmutar un metal en oro. Y además, otra de las cosas en las que trabajó muchísimo fue en el estudio o en las reflexiones sobre la Biblia, porque Newton era arriano, que sin meternos mucho en harina, los arrianos son una rama del cristianismo que cree que no existe la Trinidad, o sea, que considera que la Trinidad es una tontería. Entonces se enfrentó mucho a los católicos. Entonces, buena parte del trabajo que tenía Newton, aparte de física, era en teología, me estás diciendo, eso es. Y alquimia. Ahí está. De hecho, nos han llegado más palabras suyas de teología que de física y de matemáticas. Del padre de la física nos ha llegado más palabras de religión que de física. Efectivamente. También porque escribió muchísimo, no quiere decir que escribiera poca física. Eso te iba a decir. Escribió una máquina. Muchísimo. Claro. Y de hecho, o sea, estaba tan convencido de sus ideas religiosas que se enfrentó al rey cuando el rey intentó convertir la universidad en la que él trabajaba en un centro católico. Y dijo que por encima de su cadáver. Bueno, magnífico. Entonces, por ahora tenemos un Newton bastante distinto de lo que nos suelen contar. No quiere decir malo, quiere decir simplemente atípico. Efectivamente. Eso es. Sin embargo, todo esto no quita el gran genio que tenía, porque al final Newton nos dio la teoría de la gravitación universal, que es una ley que ha estado en vigor durante más de 200 años y seguimos utilizándola cuando queremos estudiar trayectorias de planetas. Sí, desde luego, eso es para tenerla en cuenta. Sin embargo, pues eso, esta ley, como nos pasa todo, esta teoría, como nos pasa con la ciencia, al final ha acabado siendo desbancada 200 años después por Einstein. A ver, estabas yendo muy bien, Pablo. Estabas contando cosas positivas de Newton, te estabas conteniendo con las críticas y ahora me dices que eso que es tan fantástico suyo y tan magnífico que nos ha caído en 200 años, ¿has dicho? 200 años. Vale, que ya está, que se ha caído para algunas cosas. Nos lo vienes a suplantar.
Sí, pero esto no es intrínsecamente malo, ¿eh? Esto es propio del método científico. No, sí, ya, pero ahí lo has dejado. Ahí has acabado. Vale, entonces, estás hablando de Einstein. Hablamos otro día entonces de Einstein y de cómo cambió toda esta concepción de la gravitación. Sí, porque además de Einstein también es una figura de la que podemos sacar bastantes temitas, yo creo. Vale, perfecto. Pues vamos con eso. Vamos a apuntarlo para otro de tus secciones y lo único que me queda es decirte que muchísimas gracias. Porque, oye, Newton de una manera diferente. Pues nada, muchas gracias a ti. Moure oye voces. Moure, a ver, yo creo que tu sección es la más caótica. Nunca sé exactamente lo que me traes, porque hay preguntas que te dejan, que me escondes y que aquí utilizas para volverme el estudio un caos absoluto. ¿Qué tienes hoy? ¿Tienes cosas pensadas? Pues pensadas no, lo que tengo son unas preguntas maravillosas que me han hecho, como siempre, que las preguntas que nos traen son súper interesantes. Me estás diciendo que no piensas tus preguntas, ¿no? Eso la verdad es que explica cosas. Hombre, a mí me las mandan, yo soy un mandado de la audiencia, yo sirvo a la humanidad como Newton. Vale, entonces, ¿a qué estás sirviendo en este caso? ¿Qué nos traes en primer lugar? Pues si quieres escuchamos la primera pregunta. Venga, la escuchamos. Hola Moure, una preguntilla. ¿Tú sabes por qué no se ha inventado todavía el frigoondas? O sea, una máquina que enfríe la comida tan rápido como el microondas la calienta. Un saludo. Esto sería una maravilla. Esto es algo que se pregunta a mucha gente, pero es que de hecho sí que existe. Existe, o sea, no tenemos que inventarlo, no vas a especular, nos vas a hablar de algo que es absolutamente real. Esto existe y de hecho si a alguien le interesa puede buscar en Google frigoondas y se pueden comprar online. Dispositivos que te enfrían pues botellas o latas muy rápido. ¿Qué pasa? Que son tremendamente caros. Claro. Te puede costar uno tranquilamente 2.000 y pico euros y es algo que suelen tener pues restaurantes un poco finolis, así, pues para enfriar vinos, por ejemplo, para enfriar un vino blanco bien rápido. Pero la tecnología tampoco es nada del otro mundo, ¿eh? Lo que hacen es echar un chorro de aire muy frío, así, sobre el objeto que va dando vueltas. De verdad, ¿y esto cuesta 2.000 euros? Hombre, porque es un chorro muy frío, ¿eh? Pero para eso soplo yo. Es que para eso yo os propongo una alternativa más barata, que es el clásico potingue de hielo con sal. No sé si lo has hecho alguna vez. Sí, alguna vez lo he hecho. Tú coges hielo, si lo podéis picar un poco, lo picáis un poco, añadís sal a cholón, o sea, a puñados, y dais vueltas. Entonces, ¿qué consigues con esto? Tú lo que consigues es que la temperatura de congelación del agua sea más baja. Vale, o sea que a temperaturas igual de frías, el agua puede estar líquida en vez de sólida. Exactamente, por eso cuando va a nevar, en los países en los que están acostumbrados a la nieve, echan sal para que según caiga la nieve se derrita. Entonces, se te va a deshacer ese hielo y vas a tener agua a temperatura más baja de la que la sueles tener. Pero no para beberla, ¿no? Porque el agua salada no te la bebas. Pero claro, está rodeando muy bien ese objeto, no deja huecos como hace el hielo y se enfría. Pero además es que la disolución de la sal en agua es una reacción endotérmica que absorbe energía y esa energía te la absorbe del calorcito de la lata o de la botella. O sea, para fundirse, cuando le pones la sal, está absorbiendo energía de la botella que quieres enfriar. Exacto. Es como un vampiro de temperatura. Vampiro de la temperatura, me gusta mucho ese concepto. Oye, yo creo que queda claro, queda bastante claro. Vale, te veo físico. No sé si tienes más preguntas que también vayan por este lado, si has decidido cambiar. Es sobre el físico, pero no es de física. Esto me confunde. Te va a gustar mucho. A ver, vale. Adelante, pues avanzamos. Hola, Maure, tengo una pregunta, a ver si me ayudas y me la resuelves. Si me hacen un trasplante de cerebro, ¿me están trasplantando el cerebro o el cuerpo? Me traes cosas que me descolocan por completo. O sea, esto es de lo mío, esto es medicina. Esto es medicina y además neuro. Y no tengo claro lo que respondería yo. Vale, esta pregunta va un poco en torno a ese concepto que se puso de moda hace unos años del trasplante de cabeza. Vale. Que igual os suena porque hubo muchas noticias en torno al año 2015 más o menos, porque el médico italiano Sergio Canavero dijo que de ahí a 2 años iba a hacer el primer trasplante de cabeza. Estamos a 2022 y no hay ninguno, ¿vale? Pero este señor estaba un poco flipado,
porque para empezar no tenemos la tecnología ahora mismo para fusionar los dos extremos de una médula espinal, sino de hecho curaríamos las lesiones medulares y no habría personas, por ejemplo, con tetraplegia. Que la verdad sería una maravilla. Estaría maravilloso. Pero vamos al meollo. ¿Sería un trasplante de cabeza o cerebro o un trasplante de cuerpo? Exacto, ¿desde qué lado tenemos que plantearlo? Pues a ver, yo creo que con lo que sabemos hoy por hoy, de dónde se sitúan nuestros recuerdos, nuestra conciencia y todo lo demás, pues obviamente sería un trasplante de cuerpo, claramente. Pero aquí nos surgiría otra pregunta mucho más interesante y es, si a ti te trasplantan el cuerpo de otra persona, ¿seguirías siendo la misma persona? Ostras, claro, ya pasamos a la filosofía, que también es una cosa que me gusta y no sé qué respondería yo. Pero es que, fíjate, tiene mucho intríngulis porque hay muchas hormonas que afectan muchísimo a nuestro cerebro y que las fabrica el cuerpo. Por ejemplo, el cortisol, que es la hormona del estrés, la fabrican las glándulas suprarrenales. Encima de los riñones, ¿no? Encima de los riñones. Entonces, si a ti te trasplantan el cuerpo de una persona con unas glándulas suprarrenales más gordas y que produce más cortisol, pues a lo mejor pasas de ser una persona muy tranquila, muy como una balsa de aceite, a ser puro nervio. Claro, parte de mi personalidad estaba en el cuerpo y no en el cerebro. Exacto, a lo mejor tú, por ejemplo, eres una persona que hace muchas cosas, eres muy movido y te pones unas glándulas suprarrenales de chichinabo y te vuelves un huevazos. O te cambian los niveles de estrógenos, de testosterona o incluso las hormonas del apetito. Claro, es que también somos nosotros todo esto. El comer, ser un comilón es parte de mi personalidad. Y también hay una cosa muy interesante y es que nuestro cuerpo afecta a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y esa imagen afecta a nuestros pensamientos. Imagínate que a mí, que soy un poquito retraído ahí, con un físico un poco, un cuerpo escombro con tetillas de hombre, me ponen el cuerpo de Jason Momoa. Claro, tu percepción corporal cambia. Claro, yo me volvería un hedonista y entraría en los Adoles 30 de cabeza. Tú me dejas este programa mañana, en esas condiciones. Y me hago un OnlyFans. Por supuesto. No sé cómo consigues hablar de estos temas que realmente están siendo profundos, porque hablamos del cerebro, del cuerpo, de nuestra relación, y soltarme estas barbaridades. No son barbaridades, hombre, son cosas millennial. Ojo, y una última cosa que pasaría con este trasplante, y es que sería muy perturbador para nuestra mente, porque piensa que en la corteza cerebral tenemos zonas que se dedican a controlar conscientemente cada parte de nuestro cuerpo. Y cuanto más control tenemos sobre esa parte del cuerpo, más grande es esa zona en el cerebro. Vale. Por ejemplo, las zonas que controlan las manos o los labios son más grandes que las zonas que controlan el torso. Les dedicamos más espacio al cerebro. Sí, porque claro, los labios o las manos hacen movimientos muy finos, muy coordinados. Muy precisos. Hace falta más resolución. Sí, además son los movimientos que nos hacen humanos. Entonces, si tú tienes unas manitas chiquiticas ahí como las mías, pues y poco hábiles, pues tienes una zona del cerebro pues bastante más pequeñita que, por ejemplo, un pianista con unas manazas bien grandes y hábiles. Entonces, si te cambian de cuerpo, si me ponen unas manos de pianista, yo no sé usarlas bien. Claro, te ponen las de Rachmaninoff ahí. Claro, o al revés, le ponen a él las mías, o como de tiranosaurio el pobre, y no sabe qué hacer con ellas. Desde luego. Un cortocircuito. Me gusta porque realmente hay mucha gente que nos estará escuchando y tenía muy claro desde el principio que de este trasplante lo que te trasplantan es el cuerpo porque tú estás en la cabeza. Y efectivamente los procesos cerebrales son en el cerebro, sí, pero es que el cuerpo nos afecta mucho. El cuerpo no te cambia la vida. Pues nos has dejado dudando. Magnífico. Lo que sí que te voy a decir ahora, Maure, porque tampoco tenemos mucho tiempo, voy a hacerte yo esa pregunta de rigor con la que solemos acabar, que es sobre una recomendación. No sé si puedes intentar adivinar qué es lo que queremos recomendar en este caso. Empezamos con una canción. Venga. Dejando un rastro de polvo estelar, volvió a su planeta rojo. Dejó un mensaje que logramos descifrar. Estamos escuchando a Zo en su canción Robot. Dice por ahí algo de planeta rojo. ¿Qué se te ocurre? ¿Nos vas a recomendar la peli de Marte de Matt Damon? No, pero estaría bien, es muy recomendable. Vale, ¿o el libro de Andy Weir en el que está basado? Tampoco. No, ¿Mars Attacks? Podría ser. No, voy a recomendaros algo distinto. Ya os he recomendado por ahora una serie, os recomendé en el segundo una canción. En este caso era por ambientar un poquito lo que estamos poniendo de Zo. Pero lo que quiero recomendaros es un juego de mesa, que yo creo que la gente puede sorprenderle, pero efectivamente un juego de mesa donde hay contenido científico. Y te voy a dar otra pista, a ver si con esto ya lo adivinas. Cuando sea el momento de mudarnos a otro planeta, tenemos a Marte a la vuelta de la esquina. Pero es una roca helada y seca, demasiado fría para albergar vida. Sabemos cómo calentar los planetas. Estamos demostrando que sabemos hacerlo aquí en la Tierra, donde probablemente no sea una buena idea.
Lo haremos a la antigua usanza, con fábricas y el calentamiento global expresamente. En 100 años, Marte será cálido, húmedo y preparado para la vida. No sé de qué va, pero lo veo un poco flipado. Es muy flipado. Las cosas es que son muy flipados cuando en los documentales suelen hablar de esto, porque es un tema real. Estamos hablando de un concepto llamado terraformación, que es transformar un planeta en algo habitable para nosotros, pero ni de lejos es tan sencillo como comentan aquí. Yo creo que divulgativamente son afirmaciones controvertidas, pero dan lugar a muchas reflexiones, muchos planteamientos y especulaciones interesantes para un juego de mesa. Y en este caso estamos hablando de Terraforming Mars, que no sé si lo has jugado alguna vez. No, me suena que es un poco como un Catán, pero para flipaos, un poco en esteroides. Sí, yo creo que es una buena definición. Viene a ser un juego de recursos, donde lo que tienes es que gestionar una serie de piedra, platino, etcétera. Lo que pasa es que en este caso tu meta es conseguir que Marte sea habitable, aumentar el oxígeno, hacer que se planten bosques para ello, hacer que se desvíe un asteroide para que colisione y aumente la temperatura del planeta, incluso construir una especie de dinamo alrededor del cinturón del ecuador de Marte para darle un campo magnético y protegerlo contra los rayos solares. A mí me gusta mucho este tema de terraformar Marte porque pienso, todavía no nos hemos cargado del todo un planeta y ya estamos pensando en habitar otro para cargárnoslo también. Claro, a ver, es que si esto no fuera un juego de mesa tendría muchos problemas éticos. Cuando hablamos de terraformar tenemos que tener en cuenta lo que estás diciendo y que no sabemos si allí puede haber vida, si ya la hemos arrastrado nosotros, tal vez. La hemos llevado, es verdad. Exacto, hay toda una serie de implicaciones éticas y legales, como ya comentábamos en el programa anterior, pero que en este caso yo creo que podemos dejarlas un poquito a un lado y disfrutar el juego. De hecho, ha sido considerado uno de los mejores juegos en los años en los que se lanzó, sigue sacando expansiones y es bastante más sencillo de jugarlo de lo que parece, sinceramente. Yo suelo recomendarlo mucho y yo paso unas tardes fantásticas. Así que, si queréis, como siempre, colarle algo de ciencia a un amigo o a una pareja vuestra que no le va la ciencia, pues este juego es fantástico, porque no se enteran hasta que ya llevas la mitad y les estás contando un montón de cosas. ¡Ostras, pero si estaba aprendiendo! ¡Claro! ¡Te odio! Exacto, perfecto. Pues estábamos aprendiendo y por desgracia también se aplica eso al programa. Estábamos aprendiendo, pero hay que ir cerrando. Moure, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Estamos a tiempo de tomar medidas y frenar el progreso que nunca quisimos. Hace ya décadas que la técnica y la ciencia han comprendido su dimensión social y ahora se doblegan a la ética que no debían haber perdido. Sumideros de dióxido de carbono, energías limpias, medicina personalizada, tecnologías inclusivas. No podemos negar que la historia de la ciencia y la tecnología ha tenido sus monstruos, pero toda historia los tiene y el sueño de la razón se está redimiendo. Así que seamos sinceros, porque las previsiones no acompañan y el futuro se presenta sofocante. Pero ahora somos nosotros quienes empuñamos la pluma y sus ríos de tinta correrán por donde los gobiernos quieran que corran. El futuro todavía no está escrito. Serendipias, con Ignacio Crespo. Like a fish on land. Cadena SER. La radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena SER y en la plataforma que prefieras.